La Corte Internacional de Justicia instó a Israel este viernes a tomar todas las medidas para prevenir un genocidio en Gaza, pero no pidió, atención con esto, que suspendiera su campaña militar allí en el enclave azotado por la guerra. La CIG dijo que Israel debe limitar la muerte y la destrucción y prevenir y castigar la incitación al genocidio. Por su lado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, elogió el fallo provisional de la Corte como un rechazo a la discriminación contra su país. Y Sudáfrica dice en paralelo que es necesario un alto el fuego en Gaza para cumplir con este fallo. Vamos a conectarnos con Saleh Berghi en Jerusalén con más detalles y también reacciones de esta cuestión. Sal, bienvenido. Hola Nacho, pues sí, 2 semanas después de escuchar las alegaciones de la acusación de Sudáfrica y de la defensa de Israel, la Corte Internacional de Justicia en La Haya ha optado, diríamos, por una posición intermedia. Por un lado, no ha pedido un alto el fuego inmediato, es decir, no ha pedido el cese de la masiva ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza a raíz del ataque de Hamás del pasado 7 de octubre, tal y como pedía Sudáfrica. Por otro, tampoco ha pedido o ha, diríamos, aceptado la petición israelí de desechar completamente el caso abierto en diciembre, a finales de diciembre, cuando Sudáfrica presentó la acusación ante el tribunal contra Israel por intenciones genocidas, según Pretoria, de Israel, de su ejército, en la Franja de Gaza, anunciando, afirmando, reflejando el número de muertos civiles, también de desplazados, y el colapso, por ejemplo, sanitario. En este caso, si te parece, podemos escuchar lo que decía la presidenta de esta Corte, formada por 17 magistrados hoy, justificando que el caso abierto por Sudáfrica y que seguramente durará muchos años, sigue y puede ser tratado en su Corte. En la perspectiva de la Corte, el anteriormente mencionado, las circunstancias son suficientes para concluir que algunos de los derechos afirmados por Sudáfrica y por lo cual busca protección son plausibles. Este es el caso con respecto al derecho de los palestinos en Gaza de ser protegidos de actos de genocidio relacionados o actos prohibidos en el artículo 3 y el derecho de Sudáfrica de buscar su cumplimiento con la obligación de los últimos. La jueza, por supuesto, ha leído durante casi una hora, ha hecho un repaso también de los informes de Naciones Unidas, de la Agencia para Refugiados Palestinos, de la Organización Mundial de la Salud, sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza, sobre los efectos de los ataques aéreos, sobre todo de artillería y combates de Israel en la Franja de Gaza en los últimos meses. Ha referido y ha pedido, como tú decías, a Israel a tomar medidas para evitar que se violen la Convención de Prevención de este delito tan grave como es el genocidio, que es un documento casi diría yo sagrado y fechado en 1948. La jueza también ha pedido a Israel que presente un informe con todas las medidas que ha tomado en un mes, unas medidas que incluyen tanto a nivel militar como también un aumento de la ayuda humanitaria y también prevenir y castigar a aquellos dirigentes o políticos que puedan incitar a la violencia contra los palestinos en la Franja de Gaza. Las reacciones, pues, Netanyahu, yo creo que ha reflejado el sentir de los dirigentes y también de muchos israelíes. Por un lado, satisfacción porque dice que la Corte no, digamos, no evita que Israel siga lo que considera una guerra de defensa contra Hamás para que no haya ocurrido el 7 de octubre, pero también muchas condenas porque no ha rechazado de forma fulminante el caso presentado por Sudáfrica. Escuchemos lo que decía el primer ministro Benjamín Netanyahu, que también se ha referido a Hamás y los ha llamado en hebreo monstruos que asesinaron, decapitaron y violaron a sus ciudadanos. Esto es lo que decía en inglés Netanyahu. El cargo por genocidio contra Israel no solamente es falso, sino que es indignante. En vísperas del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, nuevamente como primer ministro de Israel lo prometo, nunca más. Bueno, allí obviamente, Sal, una de las principales reacciones, ¿no? La del primer ministro de Israel. Pero, ¿qué sabemos de Hamás?
Pues jamás ha reaccionado en boca de uno de sus portavoces, Sami Abu Zuhri, que afirma que es un paso importante más en el aislamiento de Israel en la arena internacional y, por supuesto, jamás ha pedido el cumplimiento inmediato, dice, de la ocupación inmediato para implementar lo pedido hoy por la Haya. Es una petición que también ha sido extendida a la autoridad palestina desde Ramallah, afirmando que Israel tiene la obligación de cumplir con lo pedido por la Haya, por esos jueces de la máxima instancia judicial que está, por supuesto, referida a Naciones Unidas. También países árabes como Egipto y Jordania han pedido a Israel que pongan en práctica todas las medidas pedidas por la Corte para así evitar lo que consideran matanzas indiscriminadas en la Franja de Gaza, Nacho. Bien. Es Saad Lemergui desde Jerusalén con esta información que veníamos adelantando desde ayer. Podía llegar a generar algunas repercusiones hoy. Vaya si así sucedió. The White House says it is, quote, gravely concerned by the strike. Similar sentiment coming from the State Department. The deputy spokesperson saying, quote, we deplore today's attack on the UN's Khan Yunis training center. Civilians must be protected and the protected nature of UN facilities must be respected and humanitarian workers must be protected so they can continue providing civilians with the life-saving humanitarian assistance that they need. Now, despite all of those appeals and concerns voiced by the US about protecting civilians in general, is Israel really listening? Well, I'm pleased to say that I can put that question straight to the State Department Principal Deputy Spokesperson Vedant Patel himself, who joins me now live from Washington. Vedant, great to have you with us. Thank you so much. So here's the question. Is Israel listening to concerns and calls made by the United States to do what it can to minimize civilian deaths? First, thanks so much for having me. This is something that we have and will continue to raise with our Israeli partners, that every possible step needs to be taken to minimize the impact on civilians. It is a moral and strategic imperative. Not all of these conversations are easy. Some of them are tough conversations, but we'll continue to have them. Just today, because we just spoke about UNRWA and the hit on the training facility, but just today, reports of 20 people dead and dozens more injured in Gaza City as they were waiting for aid. We've seen videos, we've got video to show you of sheer panic. And here's the reality. The Biden administration has bypassed Congress for emergency weapons authorization. Is the US rethinking its military support for Israel? Because we know some Democratic lawmakers have said that aid is contingent on concrete steps by Netanyahu's government to reduce the civilian death toll. Look, we have no change in policy to announce or share today. The important thing to remember here also is that Israel is continuing to undertake important work to degrade Hamas so that the horrific events of October 7th cannot be repeated. And we believe that is a goal that we share when it comes to the degradation of Hamas. Simultaneously, though, every possible step needs to be taken to minimize impact on civilians. But let me also add that Hamas continues to conduct this war in a way in which they continue to co-locate themselves with civilian infrastructure. They continue to embed themselves within civilian infrastructure, using civilians as human shields. There's a clear track record of this. And so it's critically important that our Israeli partners continue to take steps to hold them accountable while simultaneously doing everything possible to minimize the impact on